Buenas tardes, el día de hoy vamos a ver la clase de anatomía del encéfalo y bueno, mi nombre es Jessica Torres García, soy residente de tercer año de la especialidad de radiología e imagen del Hospital Universitario aquí en Monterrey, Nuevo León, y para esta clase me asesoró el maestro Ricardo Pinales Razo. Bueno, los objetivos de la clase, vamos a ver lo que compone el scalp. De ahí vamos a ver lo de la bóveda craneal, que lo dividen en neurocráneo y viscerocráneo. También parte de la base de cráneo la vamos a ver. Las meninges, los lóbulos cerebrales, las fibras de la sustancia blanca, el tallo encefálico, los pares craneales en sus generalidades y el cerebelo. ¿Okay? Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre el scalp. Esto se compone de 5 capas. La más superficial es la piel, que esa se subdivide a su vez en epidermis y dermis. A ver si. Aquí. En epidermis y dermis, y bueno, pues en conjunto forman la piel y es la S de skin. Normalmente en esta capa solamente encontramos los trayectos de los pelos y los trayectos de las glándulas sudoríparas y cerabáceas. La segunda capa que se encuentra por debajo de la piel es el tejido celular subcutáneo, y este principalmente está compuesto de tejido adiposo, abundantes vasos sanguíneos, y es donde encontramos las raíces pilosas y también las papilas de las glándulas sudoríparas y sebáceas. Después de esta capa del tejido celular subcutáneo, tenemos a la galea aponeurótica o la aponeurosis epicraneal, y es por eso que le confieren la A de las siglas en inglés scalp. Y esta capa es fibrosa, esta se adhiere firmemente a la piel, sin embargo, es de manera laxa unida al pericráneo. Es por eso que en esta capa, por debajo de ella, se puede crear a veces un espacio potencial para la acumulación, ya sea de sangre, por ejemplo, en un traumatismo. Entonces es importante conocer que por debajo de esta está adherida de manera laxa, y por encima de esta, pues sí está adherida firmemente a la piel. Por debajo de esta galea aponeurótica tenemos a la cuarta capa, que es el tejido conectivo laxo, que como su nombre lo dice, esta capa tiene mucha laxitud y también está adherida al pericráneo, que es la última capa que conforma el periósteo, y por encima está adherida hacia la galea aponeurótica. Y bueno, pues por último, como ya lo mencioné, tenemos el pericráneo o el periósteo, que esta está adherida firmemente a la tabla externa del hueso. Y bueno, el hueso del cráneo se conforma de 3 capas: la tabla externa, que es hueso compacto; el diploide, que es el espacio entre la tabla externa y la tabla interna, que el diploide viene siendo hueso esponjoso; y por último la tabla interna, que es la que está más en contacto con el encéfalo. Y bueno, pues algún detalle importante de la galea aponeurótica es que en algunos sitios esta se va a fundir o se va a entrelazar con algunos músculos. Por ejemplo, el occipito frontal, vemos cómo está la galea aponeurótica y hacia adelante o hacia anterior está unida hacia el vientre anterior de este músculo, y posterior está adherida hacia el vientre occipital, y a los laterales se une también con la fascia aponeurótica del músculo temporal. Y bueno, pues esta imagen solamente la quise poner en representación, ya que cuando nosotros estemos viendo una tomografía de cráneo, vamos a ver que estas capas realmente no vamos a poder ver bien el detalle de estas 5 capas. Sin embargo, podemos visualizar la piel, el tejido celular subcutáneo y las 3 capas que conforman al esqueleto, al neurocráneo. Vemos la piel, el tejido celular subcutáneo, la tabla externa, el diploide y la tabla interna. Y en una resonancia magnética de cortes finos, a lo mejor sí vamos a poder ver el detalle de estas capas. Por ejemplo, en esta, que son de cortes de 1 milímetro, es una resonancia en reconstrucción sagital de un niño, en donde podemos ver la dermis, la epidermis también. ¿Okay? La epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo, que es lo más hiperintenso que vemos aquí. Después vemos una línea hipointensa, que es la tabla externa, el diploide y la tabla interna. Si se fijan, es diferente como podemos ver el detalle en la resonancia en la tomografía. Y bueno, para entrar en detalle sobre el cráneo, bueno, estos son 28 huesos separados y en su mayoría se conectan por suturas fibrosas. Al cráneo se le estudia una calvaria o neurocráneo, que también lo podemos ver en algunos libros como calota. Se le estudia un esqueleto facial o viscerocráneo y una base de cráneo. Vamos a ir viéndolas cada una de estas.
Primero vamos a ver a la calvaria. Aquí estamos viendo dos imágenes, que son unos dibujos, primero porque quiero explicar la anatomía en dibujos y ahorita lo vemos en estudios de imagen. Estamos viendo una vista inferior de la cara externa del cráneo y una vista interna, ¿ok? Aquí lo que estamos viendo es el hueso frontal, que es un hueso único, es la porción más anterior del cráneo, que se articula posterior a este, se articula con los dos huesos parietales, que estos son pares. Estos entre sí se articulan con la sutura sagital, ¿ok? Y el frontal con los parietales por la sutura coronal. Y donde estos intersectan, este punto se le llama brecma. Más posterior tenemos al hueso occipital, ¿ok? Que lo divide de los huesos parietales por las suturas lamboideas. Y el punto donde se intersecta con la sutura sagital y las lamboideas se le llama lambda, por la letra lambda del alfabeto griego. Y bueno, esta es la vista externa, vamos a ver la vista interna, y en una vista interna igual vemos el frontal, los dos parietales y el occipital, y los detalles anatómicos son importantes, ya que vamos a ver la cresta frontal, que es un sitio anatómico importante en donde se inserta la hoz del cerebro, que más adelante lo vamos a ver, que es una capa un repliegue de la dura madre que nos divide los dos hemisferios. Entonces, este punto es donde se inserta la hoz del cerebro. Después, posterior a la hoz del cerebro, vemos toda esta depresión, que es como un surco longitudinal en todo este trayecto, desde anterior hasta posterior, y es el surco sagital en donde va a contener al seno sagital superior, ¿ok? Es por eso que está esta depresión. Si vemos otras impresiones importantes, son impresiones vasculares, que es importante que no las vayamos a confundir con fracturas. Estas impresiones vasculares en la cara interna están dadas por la arteria meningea media, que más al rato lo vamos a ver, donde sale por el agujero espinoso hacia el cráneo, da estas impresiones en la cara interna del cráneo. Y bueno, también vemos estas impresiones que son las granulaciones de Pacchioni, que si recordamos, pues son las encargadas de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, y también no hay que confundir. Y bueno, esta imagen solamente la puse para representar las suturas, ¿ok? En este caso estamos viendo la sutura coronal en una tomografía en ventana para hueso. Está la sutura coronal, la sutura sagital, el brecma en este punto donde se intersectan. Por detrás tenemos las suturas lamboideas y el punto donde se intersecta con la sagital es el lambda. Bueno, vamos a ver un poco también de la base de cráneo, y la base de cráneo la vamos a dividir en fosa craneal anterior, la vamos a dividir en fosa craneal media y fosa craneal posterior. Primero vamos a ver la fosa craneal anterior y sus detalles. Los huesos que componen la fosa craneal anterior es el frontal principalmente, que lo vemos de color naranja o rojo, el hueso etmoides, que es el verde, y el ala menor, el cuerpo y las apófisis clinoides del esfenoides. O sea, esta es una parte del esfenoides. Y bueno, lo que vamos a ver desde anterior a posterior es la cresta frontal que les mencionaba, donde se inserta la hoz. Después vamos a ver un agujero, que es el agujero ciego, que está entre la cresta y donde comienza el hueso etmoides. Este agujero ciego pasan algunas venas emisarias desde la cavidad nasal hacia el seno sagital superior. Y bueno, posterior al agujero ciego tenemos esta cresta, que es la crista Galli, y lateral a la crista Galli tenemos a las láminas, ahí se me fue el nombre, la lámina cribosa, perdón, la lámina cribosa del hueso etmoides, en donde esta es una lámina que está perforada por nervios olfatorios, que estos se van a dirigir de la mucosa nasal hacia el bulbo olfatorio. Entonces, estos van a ascender y por eso es una lámina que está como perforada. Posterior al hueso etmoides vamos a tener el cuerpo del esfenoides, el ala menor del esfenoides y las apófisis clinoides, que están aquí de este lado. Entonces, bueno, pues esto compone la fosa craneal anterior. Un detalle importante es que todo el hueso frontal, en toda esta porción, por debajo de este, vamos a tener la órbita, ¿ok? Entonces, el hueso frontal conforma el techo de la órbita, y eso es importante conocerlo, porque en esa porción el hueso frontal es muy delgado, de hecho es una lámina muy delgada, que cuando nosotros lo estamos estudiando en la tomografía, cuando lo estamos corriendo el estudio hacia superior y hacia inferior, podemos ver inmediatamente la silueta de la órbita en cuanto atravesamos desde la fosa craneal anterior hacia la órbita, ¿ok? Entonces, cuando hay fracturas de las paredes de la órbita, es importante, pues, poner atención en este punto.
La fosa craneal media la componen la otra porción del hueso esfenoides, que es el ala mayor, ¿okay? Y parte del hueso temporal. Entonces, la fosa craneal media se va a limitar anteriormente por el surco prequiasmático, que es el que tenemos aquí, y si trazamos una línea imaginaria en el peñasco del temporal, ese sería el límite posterior de la fosa craneal media. Y lo que le vamos a estudiar principalmente a esta fosa es la fisura orbitaria superior, que aquí no la podemos ver muy bien, porque justamente esta fisura es la que nos divide el ala menor, que veíamos en la fosa craneal anterior, del ala mayor, ¿ok? Es justamente aquí la fisura orbitaria superior, ¿ok? Otro agujero importante que vamos a ver inferior a esta fisura es el agujero redondo, ¿ok? Y bueno, pues, aparte del agujero redondo, que es por donde pasa el nervio maxilar, vamos a ver el otro agujero, que es el agujero oval y el agujero espinoso. El agujero oval, va a comunicar la fosa craneal media hacia la fosa infratemporal, por donde va a pasar el nervio mandibular y ocasionalmente también pasa la arteria meningia accesoria. Y bueno, pues es un punto de comunicación que ahorita lo vamos a ver, que es importante para ciertas diseminaciones infecciosas o tumorales. Ahorita lo vamos a ver en otras cosas. Y posterior a como dijimos, este agujero pequeñito es el agujero espinoso, que es el que les mencionaba, donde va a salir o donde va a entrar al cráneo la arteria meningia media y va a dar sus impresiones en la tabla interna, ¿ok? Por último tenemos el agujero rasgado, que es este chiquito que está aquí medialmente, es el más medial, y es es por donde va a pasar la arteria carótida interna hacia su porción cavernosa, ¿okay? Y bueno, tendríamos a la silla turca y a la glándula hipófisis aquí de este lado. Y bueno, por último tenemos a la fosa craneal posterior, que es la fosa, pues es la más grande de todas y es la más cóncava, ¿ok? Y es como la más posterior inferior. Haz de cuenta que las fosas no están en un solo plano, sino van como descendiendo. La fosa craneal anterior está más superior, después la fosa craneal media y por debajo está la fosa craneal posterior. Y bueno, pues lo que le vamos a estudiar principalmente a esta fosa, que está casi totalmente, está estructurada principalmente por el hueso occipital, que lo vemos de azul, y pues obviamente el agujero magno, que es el más grande, es el que más llama la atención en esta fosa, que es el que nos va a dar paso del tallo hacia la médula, y también pasan las arterias vertebrales, y algunas raíces espinales del nervio accesorio también pasan por este agujero, que está súper grande. Y lateral a este agujero vemos estos dos chiquitos, ¿ok? Que son conductos del nervio hipogloso. Recordemos que es el nervio que tiene su propio conducto para entrar a la fosa craneal posterior. Y luego vamos a ver también de este lado que tenemos el conducto auditivo interno, ¿ok? Más adelante vamos a ver que por este conducto van a entrar los nervios vestíbulo coclear y facial, ¿ok? Que se dirigen hacia el oído. Y también tenemos el agujero yugular, que por ahí va a estar pasando el glosofaringio, el vago y el accesorio. Muy bien. A veces también mencionan un conducto que es muy pequeñito y pasan venas emisarias que está por detrás del hipogloso, pero no lo mencionan en todos los libros, pero sí es importante, que es el agujero condilio, ¿ok? Y cuando hay fracturas del temporal y que las vemos muy seguido aquí en las guardias, hay fracturas del temporal o del occipital, estas fracturas normales a veces, lo he visto en muchas ocasiones, se extiende hacia la base del cráneo y atraviesan este conducto, ¿ok? El conducto condilio, e incluso a veces hasta el yugular. Entonces es bien importante que nosotros reportemos pues exactamente dónde está pasando la fractura. Y bueno, pues prácticamente son estas tres fosas. En la tomografía las tenemos aquí. Esta es la fosa craneal anterior, este es el hueso frontal, la lámina delgada del hueso frontal, que vemos la silueta de la órbita por debajo. Tenemos a las apófisis clinoides y parte de la crista gallia aquí. Igual la fosa craneal media, que contiene la mayoría de lo que va a contener la fosa craneal media son los lóbulos temporales, y la fosa craneal posterior, que si vemos la siluetita, va a estar conteniendo al cerebelo. ¿Okay? Y bueno, pues en esta tomografía, en este corte axial en ventana para hueso, también podemos ver los agujeros que les mencionaba. Justamente aquí estamos viendo el agujero oval, ¿okay? Y por detrás de este va a estar este más pequeño, que es el agujero espinoso. Y este que tenemos aquí es el conducto carotídeo. Igual, en un corte más inferior, vemos el conducto auditivo interno, para guiarnos y no confundirnos con el yugular, porque
normalmente se pueden llegar a confundir, podemos guiarnos con la cóclea y con los conductos semicirculares. Si los vemos ahí adyacentes, pues sabemos que este es el conducto auditivo interno. Y bueno, este es un corte más inferior, que este ahora sí es el conducto yugular, que les mencionaba hace ratito. Bueno, vamos a ver rápidamente la fosa temporal. Este es un espacio muy estrecho y si se fijan tiene forma de abanico. ¿Okay? Este se delimita desde la apófisis cigomática hasta la mastoides, ¿ok? Es todo esto que vemos aquí. Prácticamente lo que va a contener es el músculo temporal. Tiene dos líneas de inserción, una superior y una inferior. Y bueno, pues es importante conocer que tenemos esta fosa porque comunica directamente con la fosa infratemporal, que es esta que vemos aquí. Y esta fosa infratemporal es inferior a la temporal, la describen como en forma de cuña. ¿Ok? Esta se encuentra entre la rama de la mandíbula, que justamente aquí de hecho la cortaron en el dibujo para poder observar esta fosa. ¿Ok? Medialmente la delimita el ala mayor del esfenoides, que es este que vemos aquí. Y posteriormente esta fosa infratemporal conecta con el cuello. ¿Ok? Vamos a tener de contenido a los músculos pterioideo medial y lateral. En esta fosa también es bien importante conocer qué pasa a la arteria maxilar y tenemos el plexo venoso pterioideo. Y este plexo venoso es importante saber que drena a los dientes y además este plexo pterioideo se comunica hacia el seno cavernoso, o sea, hacia la fosa craneal media. Entonces, si llegamos a tener alguna infección de origen dental, puede tener también esta comunicación o diseminación infecciosa hasta la fosa craneal media, o también en caso de haber tumores también puede haber ahí diseminación. Entonces es importante conocer las vías de diseminación de estas fosas hacia las fosas craneales. Esta fosa también es importante, es la pterigopalatina, es un poquito más chiquita que la infratemporal, es esta que estoy delimitando aquí. La describen como en forma de lágrima, y si vemos la pared anterior la conforma el hueso maxilar. Posteriormente va a estar el ala mayor del esfenoides y medialmente este azul es el hueso palatino. Vamos a tener algunos agujeros importantes. El más grande que vemos en la fosa pterigopalatina es el agujero esfenopalatino. Esta nos va a comunicar directamente hacia la cavidad nasal. ¿Ok? Este chiquito es el palato vaginal, nos va a comunicar hacia la nasofaringe. Tenemos ahora aquí el agujero oval, que esta nos va a comunicar directamente a la fosa craneal media, al igual que el conducto pterioideo. Y esta ranurita que tenemos aquí, esta fisurita, es el conducto palatino. Por aquí viajan algunos nervios palatinos que viajan y bajan hacia la cavidad oral. Entonces, si nos fijamos, la fosa pterigopalatina es súper importante porque nos une hacia la órbita, hacia la cavidad nasal, hacia la nasofaringe, hacia la fosa craneal media y hacia la cavidad oral. O sea, prácticamente a todas las direcciones. Entonces, si llegamos a ver una patología en la fosa pterigopalatina, hay que ir a buscarle más a ese paciente. Y bueno, vamos a ver ahora rápidamente el viscerocráneo. Este está compuesto principalmente por parte del hueso frontal, que forman los arcos supraciliares que vemos aquí, ¿ok? Estos arcos supraciliares medialmente se unen y forman una prominencia que se le conoce como la glabela. El hueso frontal está articulado con los dos huesos nasales, que son pares, y esta sutura se llama frontonasal, ¿ok? Los huesos nasales se unen entre sí por la sutura que tenemos aquí, nasal, ¿ok? Y bueno, como habíamos dicho, el hueso frontal forma parte del techo de la órbita. Esta apófisis que tenemos se le llama apófisis cigomática del hueso frontal, ¿ok? Este es el hueso malar o cigomático, el naranja, y esto sería la apófisis frontal del hueso cigomático, ya que se están uniendo aquí las dos, ¿ok? Y bueno, también esta forma parte de la pared lateral y suelo o piso de la órbita, y es importante conocerlo. Este hueso que tenemos de verde es el maxilar y forma parte del suelo y de la pared medial de la órbita. Y bueno, este se va a articular directamente con el hueso cigomático y va a contener las apófisis alveolares para los dientes. Y si vemos esta gran abertura que tiene aquí el hueso maxilar, se le llama abertura piriforme, que es la entrada a la cavidad nasal. Y esta principalmente vamos a poder ver a través de ella el hueso Gomer, la lámina perpendicular del hueso etmoides,
la concha nasal superior e inferior, y pues aquí formaría la espina nasal, que es parte del hueso maxilar también. Estos que vemos aquí pues son los agujeros infraorbitarios. Muy bien, y bueno, la mandíbula la describen aparte, no la describen como parte del viscerocráneo, sino como un hueso aparte. Y pues rápidamente la mandíbula se compone de dos apófisis, una condilar, que es la que se va a articular con el hueso temporal, que es la articulación temporomandibular, y otra apófisis que es la coronoidea. Se compone de una rama, que es esta que vemos aquí, un ángulo y un cuerpo. ¿Okay? Igual en la tomografía podemos delimitar el hueso frontal, ¿ok? Las celdillas etmoidales, que si se fijan están súper pegaditas a la pared medial de la órbita, parte del hueso cigomático, y esto es hueso maxilar, que si se fijan forma el suelo de la órbita, pero el techo del seno maxilar, ¿ok? Y bueno, pues es importante conocer todos los huesos para poder describir bien las fracturas de la órbita, ya que pues en las guardias siempre nos buscan los de oftalmo para ver si tiene involucro de los huesos extraoculares, o si tiene algún involucro también del nervio óptico, etc. Bueno, como ya vimos la anatomía normal de los huesos, me gustaría mencionar algunos pitfalls me gustaría mencionar como las variantes normales anatómicas que no debemos confundir con patologías, ¿ok? En esta imagen superior a su derecha puse este ejemplo, que es la hiperostosis. Normalmente esta pues es un crecimiento excesivo pero benigno de la tabla interna. Normalmente la vemos en el hueso frontal, aunque también podemos ver hiperostosis generalizada de toda la bóveda craneal. No hay que confundirla. Le estaba leyendo que algunos radiólogos la confunden con metástasis escleróticas o con displasias fibrosas. La diferencia es que las displasias fibrosas, por ejemplo, nos hacen una expansión del díploe, hay como más pérdida ósea, incluso a veces involucran tejidos blandos, se ve como más reacción inflamatoria. En este caso solamente es un crecimiento excesivo del hueso, ¿ok? Otra variante normal pues son los surcos vasculares, que como les mencionaba son impresiones de las arterias. En el cráneo interno son las meninges y en el cráneo externo serían las temporales superficiales. No hay que confundirlas con fracturas, al igual que las suturas también hay que ir siguiéndolas para no confundirlas con fracturas. Otra de las variantes normales son los lagos venosos o las granulaciones aracnoideas, que estas se impregnan o se impresionan hacia la aldíploe también, y casi siempre estas las vamos a ver parasagitales, ¿ok? Y normalmente, bueno, lo que estaba viendo es que las confunden con lesiones líticas, entonces hay que conocerlas para no confundirlas. Y bueno, ahora sí vamos a ver las meninges. Conocemos bien que estas pues son las capas o las membranas que recubren todo el encéfalo. Son tres. La más externa es la dura madre, la del medio, la que le sigue la dura madre, es la aracnoides, y la más interna, la que está adherida al encéfalo, es la pía madre. Vamos ahorita a ver cada una de ellas. Me gustaría mencionar algo importante. Embriológicamente se describe como una paquimeninge y una leptomeninge. Cuando hablamos de la paquimeninge se refiere a la que va a dar lugar a la dura madre, ¿ok? Y cuando hablamos de leptomeninge es la que va a dar origen a la aracnoides y a la pía madre. Entonces, si vamos a escuchar la palabra de paquimeningitis o leptomeningitis, hay que saber a qué capas se están refiriendo. Y bueno, vamos a ver la primera, que es la dura madre. Esta es la capa más externa, como ya la mencioné, es la más gruesa, es la más fibrosa. Esta está compuesta de fibras de colágeno que están como entrelazadas y hacen como un aspecto de reja. Justamente se ve en la voz del cerebro muy bien este aspecto, y es por las láminas que están empaquetadas de fibras de colágeno, ¿ok? Como dije, bueno, esta es la más gruesa y la más fuerte. Y bueno, es una capa bilaminar, se subdivide en dos capas. La capa más externa de la dura madre se llama perióstica o endostial, y la capa interna de la dura madre se llama meningia, ¿ok? Normalmente estas dos capas siempre están unidas físicamente, solamente se desunen cuando está el seno sagital superior, por ejemplo, o hay lagos venosos en donde tienen que separarse y volver a unirse, ¿ok? Y bueno, hay algunos repliegues de la dura madre también que es importante conocerlos. El más importante es la hoz del cerebro, que lo vemos como hiperintenso adherido al cráneo en una tomografía. Aquí lo estoy señalando.
No hay que confundirlo con sangrado o algo así. Esto viene siendo pues la hoz del cerebro. Es un repliegue de la dura madre. Otro repliegue es la tienda del cerebelo, que también se ve hiperintensa. ¿Ok? La hoz del cerebelo. Y también hay un repliegue que es el diafragma celular en esta zona. ¿Alguna duda? Bien. Bien. Ahora vamos a ver la aracnoides. Esta capa es la que se ubica entre la pía madre, ¿ok? Y la pía madre que es más profunda y la dura madre que es la más superficial. La aracnoides, hay un espacio muy pequeñito entre la dura madre y la aracnoides. De hecho, ese espacio tiene líquidos, pero muy poquito, solamente para deslizar, como es un espacio laxo, se desliza poco la dura madre entre la aracnoides. Entonces, este espacio, cuando también hay traumatismos, que ahorita lo vamos a ver, que sería el espacio sutural, es importante conocerlo, ¿ok? Y bueno, la aracnoides prácticamente es la que delimita por superior al espacio subaracnoideo. Esta va a proyectar trabéculas en forma de patas de arañita, así lo describen, por eso se llama aracnoides, ¿ok? Y también va a tener unas proyecciones que se le llaman granulaciones aracnoideas, ¿ok? Y bueno, eso es todo del aracnoides. Vamos a hablar ahora de la pía madre. La pía madre es la capa más interna, es la más delgadita y es la que se va a adaptar a toda la morfología del cerebro. Si vemos, la pía madre se invagina en todos los giros y sigue a todo el encéfalo, ¿ok? Hay algo importante de la pía madre, que a nivel del cuarto ventrículo hay una delgada capa de pía madre y de células ependimarias que juntas van a formar parte de la porción interior del techo del cuarto ventrículo, que se le denomina como tela corvidea, ¿ok? Que es el techo del cuarto ventrículo. Y estos, ahí hay pía madre. ¿Okay? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre los espacios, el espacio epidural, el subdural y el subaracnoideo. El espacio epidural, como su nombre lo dice, es el espacio que está por encima de la dura madre. Recuerdan que mencionamos que la dura madre está firmemente adherida al hueso, ¿ok? Entonces, realmente el traumatismo tiene que ser de alto impacto para que esta capa se desuna y se pueda contener ahí sangre, ¿ok? Cuando veamos esto, pues se le conoce como hematoma epidural. Y justamente tiene esta forma el hematoma epidural de balón de americano biconvexo, ya que la dura madre, como se introduce a las suturas, este hematoma va a estar contenido, es decir, no atraviesa las suturas. En cambio, el espacio sutural, como habíamos dicho, es un espacio pues más laxo, y este, si lo vemos, la forma que tiene es de forma laminar cuando se introduce sangre, ¿ok? Que lo vemos en la tomografía, lo vemos como hematoma subdural, de manera como semiluna, y bueno, este sí puede atravesar las suturas, incluso introducirse al punto interhemisférico. Y bueno, pues nada más recalcar que el subdural pues es por venas puente que atraviesan este espacio y el epidural es pues por arterias meningias casi siempre. ¿Okay? Y bueno, el espacio subaracnoideo, como habíamos dicho, es el espacio que sigue todos los surcos. ¿Ok? Entonces, cuando veamos hiperintensidad en medio de todos los surcos, que es la característica de este sangrado, pues es que es un sangrado en el espacio subaracnoideo, ¿okay? Es hemorragia subaracnoidea. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a hablar sobre el encéfalo como tal. Vamos a hablar sobre el cerebro, el cerebelo y el tallo. ¿Okay? Embriológicamente, el encéfalo se divide en cerebro anterior o prosencéfalo, el cerebro medio, que es el mesencéfalo, y el cerebro posterior, que es el rombencéfalo. El cerebro anterior se va a subdividir en el diencéfalo y en el telencéfalo. Para no ahondar mucho, el diencéfalo prácticamente lo más importante es el tálamo, aunque también tenemos el subtálamo, el metatálamo, el epitálamo, ahorita lo vamos a ver. Y el telencéfalo, lo más importante que le vamos a estudiar a pues son los hemisferios cerebrales, ¿ok? Y bueno, pues el posterior o del rombencéfalo se divide en mielencéfalo y metencéfalo. El mielencéfalo va a dar lugar a la médula oblongada o bulbo raquídeo, que también lo llamamos así, y el metencéfalo va a dar origen al puente y al cerebelo. Vamos a empezar a hablar sobre los hemisferios cerebrales, que es lo más importante que nos tenemos que aprender del telencéfalo. ¿Ok? Y bueno, los hemisferios cerebrales pues son dos, uno de cada lado. Estos están divididos por la fisura longitudinal en el centro. ¿Ok?
Y cada uno de ellos contiene 4 lóbulos principales, que es el frontal, que tenemos de rojo, el parietal de azul, el temporal de naranja y el occipital de verde. Lo más importante que nos tenemos que aprender es que estos están divididos por surcos y son los surcos principales que tenemos que conocer, aunque existen muchos surcos y muchos giros, ¿ok? Normalmente la composición del cerebro es así en giros, en pliegues, porque esto es para aumentar al máximo la superficie de la corteza cerebral, ¿ok? De cada hemisferio. Es por eso que se introduce como pliegues, como giros. Entonces, bueno, el lóbulo frontal está separado del lóbulo parietal por el surco central, que es este que tenemos aquí, o surco rolándico también se le llama, ¿ok? Es de los surcos más importantes y principales que tenemos que aprendernos. Después tenemos el parietal de este lado, que está dividido del occipital por el surco parieto-occipital. Este no tiene pierde porque pues su nombre lo dice. Y tenemos otro surco, que es el surco lateral o de Silvio, ¿ok? Este surco, además, tiene otras ramas de surco, que es rama anterior y rama ascendente del surco lateral, y nos va a dividir el temporal del frontal y parietal, ¿ok? Ahorita vamos a ir viendo ahora sí las caras. Vamos a ver primero, vamos a estudiarle a los hemisferios cerebrales, vamos a estudiarle la cara lateral primero, ¿ok? Y lo más importante de aquí, bueno, primero vamos al dibujito y después lo vamos a ver acá en la resonancia, ¿ok? Vamos a irnos de anterior a posterior. Y bueno, de anterior a posterior vamos a ver primero el frontal, ¿ok? Al frontal, en esta cara, se le va a estudiar 3 giros, ¿ok? Es el giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior, ¿de acuerdo? No tiene pierde, son 3 giros frontales. Estos están divididos por el surco frontal superior y el surco frontal inferior, ¿de acuerdo? Ahora, después de esto, vamos a ver en esta resonancia que en el plano que lo veamos no siempre vamos a ver los 3 surcos. O sea, esto es porque es un dibujo, pero cuando lo estamos viendo en la realidad en los estudios, pues depende del plano que vayamos viendo y no siempre lo vamos a ver así tan ordenado como en el dibujo. Entonces, en este plano vemos parte del giro frontal medio, aquí no alcanzamos a ver el superior, y por debajo de este tenemos al giro frontal inferior, que es este que está aquí. Entonces, justamente este surco que tenemos aquí es el surco frontal inferior. Y si vemos, este surco se dirige hacia posterior y superior, ¿ok? Y se continúa con el surco precentral, que es este, ¿ok? Entonces, cuando no sepamos muy bien cuál es, solo nos vamos hacia atrás o hacia posterior y lo seguimos hacia superior y este ya es el surco precentral. Entonces, si este es el surco precentral, el giro que está por detrás es el giro precentral, ¿ok? Que es este que tenemos aquí. En el dibujito es todo este grandote que tenemos aquí. Entonces, después del giro precentral, tenemos al surco central, que es el que nos divide el giro precentral del giro poscentral. Hay que recalcar que el giro precentral es el que se encarga de todo el área motora, ¿ok? Es importante saber eso. Y el giro poscentral se encarga de todo lo sensitivo, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan de la primera diapositiva de esto? Que el surco central nos dividía frontal de parietal, entonces concluimos que el giro precentral es frontal y el giro poscentral pues es parietal, ¿ok? Muy bien. Para estudiar el parietal como tal, tenemos el surco poscentral, ¿okay? Este es el surco poscentral. Después del surco poscentral se continúa hacia posterior inferior, el surco intraparietal, ¿ok? Y ese surco intraparietal nos divide el lobulillo parietal superior del lobulillo parietal inferior. Entonces está bien fácil el parietal porque nada más son 2, uno por encima que es el superior y el inferior, ¿ok? Ahorita vamos a ver las subdivisiones, pero todavía no se estresen. Muy bien, muy bien, entonces ya vimos frontal, ya vimos los más importantes, que es el precentral, el poscentral, los parietales. Ahora vamos al frontal. El frontal está bien fácil porque es como si tuvieras un 3 así acostado, los deditos así. Tenemos el temporal superior, el temporal medio y el temporal inferior, ¿ok? Que estos están divididos por el surco temporal superior y por el surco temporal inferior. Y en la resonancia también está bien fácil porque aquí tenemos el surco lateral o de Silvio y por debajo pues ya vamos a tener al giro temporal superior, al giro temporal medio y al giro temporal inferior. Estos son los surcos que lo dividen. ¿Ok? Muy bien. Bueno,
Aquí nada más quería representar lo del surco intraparietal porque no lo veíamos en la resonancia previa, que este es el surco intraparietal, que nos divide al lobulillo parietal superior del inferior. ¿Ok? Bueno, esta es la vista superior. ¿Ok? Si se fijan ahorita en la cara lateral no veíamos el giro frontal superior. Bueno, aquí sí lo podemos ver muy bien. Este es el surco frontal superior, que nos divide el giro frontal superior del medio. Este es el surco precentral, que si recordamos nos dividía hacia posterior. Teníamos el giro precentral, que era el motor, bueno, que es el motor. Y este es el surco central, o de Rolando, ¿ok? Y pues entonces este sería el surco poscentral, y este es el surco poscentral. Ahora sí, una vista medial. Esto es bien importante porque la vamos a ver en todos los estudios, entonces hay que aprender más bien anatomía, ¿ok? Lo primero que llama la atención en esta vista, pues es el cuerpo calloso, que ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Este es el cuerpo calloso, por encima tenemos el surco calloso, y después, superior al surco calloso, tenemos al giro del cíngulo, que recordemos que este tiene como una función del sistema límbico, ¿ok? Y superior al giro del cíngulo, pues tenemos al surco del cíngulo, ¿ok? Que si ustedes se fijan, va rodeando todo el giro del cíngulo y se continúa con este surco hacia superior. Ese surco es súper importante también, se le llama surco marginal, porque en esta cara medial, el surco marginal nos divide los giros paracentrales de la precuña, ¿ok? Que es esta de este lado, la precuña, ¿ok? Y en la resonancia lo vemos así. Este es el surco, el giro el surco del cíngulo, y se continúa hacia posterior con el surco marginal, que es este que tenemos aquí. Entonces, estos son giros paracentrales y toda esta que vemos aquí es la precuña, ¿ok? Otro que vemos aquí es el surco parieto-occipital, que nos divide la precuña de la cuña, el surco calcarino, que nos divide la cuña del giro lingual, que tiene forma de lengua, que es lo más posterior, ¿ok? Y aquí lo vemos también. Este es el surco parieto-occipital y este es el surco calcarino, ¿ok? En este dibujito lo que estoy representando es lo que es parietal, ¿ok? Esto es parte del giro paracentral, este es el surco marginal y esto es parietal. Y esta es la precuña. Esto es parte del lóbulo occipital, que lo conforman la cuña y el giro lingual. ¿Okay? Y esto es el surco parieto-occipital. Muy bien. Ahora la vista inferior. Lo más inferior que vamos a ver, bueno, pues recordar que está la fisura longitudinal que divide los dos hemisferios, que es esta que tenemos aquí. Lateralmente vamos a tener los giros rectos. Lateral a los giros rectos tenemos el surco olfatorio, que justamente aquí está cortado en el dibujito para ver el surco. El surco olfatorio, lateral al surco olfatorio tenemos los giros orbitarios, que son estos que tenemos de este lado, ¿ok? Y bueno, en esta cara inferior lo que vamos a ver son los lóbulos occipito-temporales, ¿ok? Tenemos un occipito temporal lateral y el occipito temporal medial. Hay un surco importante que también tenemos que conocer, que se llama surco colateral, y este nos divide el occipito temporal medial del giro parahipocampal. El giro parahipocampal se dirige hacia anterior y termina en un ganchito que es el lucus, ¿ok? Y aquí vemos un poquito también del surco calcarino. Entonces, si lo vemos en la resonancia, este es el giro parahipocampal, se dirige hacia adelante y este es el lucus que estamos viendo aquí. ¿Okay? Y bueno, vamos a hablar sobre los núcleos basales. Me voy un poco más rápido. Los núcleos basales son núcleos de sustancia gris, ¿ok? Si hacemos un corte en el encéfalo, vemos los núcleos grises, que son estos. Lo conforman el núcleo caudal, el núcleo lenticular, el claustro, y también se considera el cuerpo amigdalino como parte de los núcleos basales. Y bueno, pues el núcleo caudado se compone de una cabeza, que es lo que estoy señalando aquí. ¿Ok? La cabeza siempre la vamos a ver lateral al asta anterior del ventrículo lateral. ¿Ok? Se compone de un cuerpo, que el cuerpo forma parte del... El cuerpo forma parte del piso del cuerpo del ventrículo, y la cola, ese es este núcleo que vemos aquí, siempre la vamos a ver lateral al asta occipital del ventrículo lateral, ¿ok? Y bueno, hay algunas fibras de sustancia gris que unen el cuerpo caudado
con el putamen. En algunos libros lo conocen como neoestriado, así lo describen, por las conexiones que hay entre este con el putamen, ¿ok? Y bueno, pues el núcleo lenticular, ahora sí, es este que vemos aquí, se compone del putamen y el globo pálido. Entonces el putamen siempre lo vamos a ver más hipointenso y el globo pálido un poquito más hiperintenso, que pues este confiere el nombre a pálido porque tiene unas fibras muy mielinizadas ahí, entonces es por eso que no tiene la misma intensidad que el putamen, ¿ok? Pero juntos forman el núcleo lenticular. Y si vemos, pues estos núcleos están separados por la cápsula interna, que es sustancia blanca, ¿ok? Este es el brazo anterior de la cápsula interna, la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna. Esto está formado porque las fibras de proyección bajan desde la corteza, ¿ok? Y al momento de bajar, separan a los núcleos basales, a los grises, entonces hacen esa forma, ¿ok? Ahorita la vamos a ver. Y bueno, pues el claustro es esta pequeña lámina de sustancia gris que separa la cápsula externa de la región subinsular, que es esta que tenemos aquí, que en algunas ocasiones también la llaman como cápsula extrema. Pero bueno, pues es esta pequeñita que tenemos aquí de sustancia blanca, y pues ya tenemos la región insular de este lado. Y bueno, pues esto que tenemos aquí que también es sustancia gris, pues es el tálamo, ahorita lo vamos a ver con más detalle. Bien. Bueno, vamos a ver las fibras de la sustancia blanca que les mencionaba ahorita. Estas se dividen en 3 grupos: las fibras comisurales, las de asociación y las de proyección. Las fibras comisurales, una de las más importantes que vamos a estudiar, pues es el cuerpo calloso, ¿ok? Principalmente las comisurales nos van a unir información de un hemisferio a otro, como lo estamos viendo aquí, ¿ok? Y bueno, pues el más importante que tenemos que estudiar es el cuerpo calloso. A este se le estudia un rostrum, ¿ok? Una rodilla, un cuerpo y un esplenio, o rodete, también se le llama, ¿ok? Y bueno, pues este tiene forma de C, está en la línea media del encéfalo, ¿ok? Y al momento de que esta conecta un hemisferio a otro, es porque tiene estas fibras que vemos aquí, ¿ok? Que se radian así como un sol. Y las que se radian o que se expanden desde la rodilla se le llama forceps menor, que es este que tenemos aquí. Esta es una tractografía donde estamos viendo específicamente el forceps menor. El cuerpo, lo que se radian, las fibras que se radian del cuerpo se le llama radiación callosa, que es esta que tenemos aquí, y la que se radia o que se expande desde la región posterior, que es el esplenio, pues se le llama forceps mayor, que es esto. ¿Okay? Y bueno, aquí lo tenemos en una resonancia sagital, el rostrum, en la rodilla, el cuerpo y el esplenio. Si vemos la relación con el fornix por debajo, también es importante. Y bueno, en un axial vemos aquí la rodilla, ¿okay? En medio de las 2 astas anteriores, y el esplenio en medio de las 2 astas occipitales. Bueno, otra de las fibras comisurales pues es el fornix. Esta pues es una estructura que prácticamente va a unir los hipocampos con los cuerpos mamilares, y los cuerpos mamilares forman parte también de conexiones con el hipotálamo. Entonces, en general, el fornix hace este tipo de conexiones del hipocampo hacia el hipotálamo. Y bueno, al fornix se le estudia un cuerpo, 2 cruras, 2 cuerpos, 2 columnas, y terminan en cuerpos mamilares, y hacia anterior terminan en el hipocampo, que es este que tenemos aquí, ¿ok? Y bueno, pues entre ellos también hay fibras comisurales del fornix para unir la información de un lado a otro. Y es este que vemos aquí en la resonancia. ¿Okay? Cuando veamos este corte, vamos a ver siempre cuerpo calloso, y por debajo del cuerpo calloso vamos a ver el fornix, que obviamente aquí nada más se le ve parte del cuerpo y de la columna. ¿Okay? Es este que tenemos aquí. Muy bien. Muy bien, también hay que estudiar también las comisuras anteriores y posteriores. En esta no voy a ahondar mucho, solamente que si vemos al fornix, continuamos hacia adelante, vemos la comisura anterior, que esta prácticamente tiene relación con la lámina terminal, el quiasma óptico y pues la neurohipófisis por debajo. Y la comisura posterior tiene relación con la región pineal, ¿ok? Que estas comisuras también son fibras de comisurales, como se llaman, y conectan información de un hemisferio con el otro. Y bueno, las fibras de asociación, estas fibras, al contrario de las comisurales, estas van a unir información, pero de un solo hemisferio, es decir, de un área de Brodmann a otra, ¿ok? Del mismo hemisferio. Y se conocen múltiples fascículos, que obviamente para esta clase pues, es generalidades de esto, ¿no?
y solamente quería que conocieran que existen varios fascículos, el longitudinal superior, el longitudinal inferior, el lucinado. Este, por ejemplo, es el arcuato, que solamente por mencionarlo es el que une el área de Broca con la de Wernicke. ¿Okay? El occipito temporal. ¿Okay? Y entonces son todas estas fibras de asociación. Y las fibras de proyección, pues son las que ahora sí, las que les decía que descienden o ascienden desde la médula. ¿Okay? Tienen dos direcciones estas fibras. Y son las que nos dividen a los núcleos basales y pasan por la cápsula interna. ¿Okay? Entonces la cápsula interna son puras fibras de proyección. ¿Okay? Bajan, tienen sinapsis también en el tallo y bajan hacia la médula o ascienden hacia la corteza desde la médula. ¿Okay? Y bueno, pues son las que forman la famosa corona radiada. ¿Okay? Y pues el ejemplo más clásico que tenemos de una fibra de proyección pues es el fascículo corticoespinal, ¿okay? Que son los encargados de los movimientos voluntarios de todo el cuerpo. Vamos a ver el diencéfalo, que si recuerdan les dije que lo más importante del diencéfalo es el tálamo. ¿Ok? Pues se va a extender desde el borde anterior del colículo superior hasta el foramen interventricular. Y bueno, pues el tálamo es una gran masa ovoidea de sustancia gris, esta que vemos aquí. Forma parte del lateral del cuerpo del ventrículo. Vamos a ver a los dos tálamos. Este es un dibujo del tálamo, ¿ok? Que están unidos por la adherencia intertalámica en medio. El tálamo es una estructura que tiene muchísimos núcleos. Tiene núcleos laterales, que son los del rojo, los núcleos mediales y los núcleos anteriores. Estos están divididos por una lámina medular interna, que es una Y de color gris. ¿Okay? Termina en un pulvinar, así se le llama, y por debajo del pulvinar tenemos los cuerpos geniculados, el medial y el lateral. ¿Okay? Pues realmente el tálamo solamente hay que conocer anatómicamente con qué está anatómicamente limitado. Entonces, sabemos que por lateral al tálamo vamos a tener el brazo posterior de la cápsula interna, vamos a tener medialmente el cuerpo vamos a tener el tercer ventrículo, ¿ok? Y posterior, pues las astas occipitales. Muy bien. Bueno, el epitálamo en general está formado por la vénula y la glándula pineal, ¿ok? Que es esta que tenemos aquí. Solo es importante conocer que la glándula pineal pues se proyecta hacia posterior, de hecho está posterior del mesencéfalo. Tiene relaciones anatómicas con las venas cerebrales internas, con el esplenio del cuerpo calloso y con la comisura posterior, y es esta que tenemos de este lado. Esta es la glándula pineal, y es bien frecuente ver en las tomografías que esta va a estar calcificada desde edades muy tempranas, ¿ok? Entonces, que no sea algo anormal, o si les llega a preguntar a algún médico, pues eso está normal, es una variante, es normal verla calcificada. Y bueno, pues se encarga del ciclo circadiano, producción de hormonas, etc. Y esto se parte del epitálamo. El hipotálamo, pues está por debajo del tálamo, ¿ok? Este es el tálamo, este es el hipotálamo. Es este cuadrito que tenemos aquí chiquito, y si se fijan, es como una bolsita que también contiene múltiples núcleos. De hecho, todos estos son los núcleos que contiene el hipotálamo. Lo importante conocerlo es que tiene relación con el quiasma óptico, la lámina terminal, el cuerpo mamilar, está aquí el infundíbulo y la neurohipófisis, ¿ok? Este es el hipotálamo, está por debajo del fornix, entonces nada más para tener anatómicamente en nuestra mente, pues, dónde está. Y bueno, vamos a hablar sobre el tallo rápidamente. Vamos a hablar sobre el mesencéfalo primero, ¿ok? Si hacemos un corte transversal del mesencéfalo, al mesencéfalo se le estudia un pie peduncular, un tegmento y un techo, ¿ok? La sustancia negra nos divide el pie peduncular del tegmento. Tenemos también por dentro del mesencéfalo tenemos a los núcleos rojos, ¿ok? Y también tenemos al acueducto cerebral, ¿ok? Que está revestido por sustancia gris y epéndimo. Aquí nos conecta el tercer ventrículo con el cuarto, ¿ok? Y es la famosa imagen del Mickey Mouse, ¿ok? El Mickey Mouse representa los pies pedunculares, los ojitos serían los núcleos rojos y la boquita del Mickey sería el acueducto cerebral. Y bueno, pues también al mesencéfalo se le estudian los 4 colículos, 2 superiores y 2 inferiores, entonces se dice que el moñito del Mickey serían los colículos, ¿ok? Y bueno, pues los pares craneales principales que salen del mesencéfalo es el tercero y el cuarto, ¿ok? Los núcleos están dentro de este. Aquí tenemos el núcleo del oculomotor, que es el tercer par.
Este nervio sale por la fosa interpeduncular, que es esta que tenemos de este lado, pasa por el núcleo rojo, incluso aquí lo estamos viendo. Esta es la famosa como silueta del Mickey. Y esto que vemos es la fosa interpeduncular, y si vemos los núcleos oculomotores salen de esta fosa y se dirigen en su trayecto hacia anterior. ¿Okay? Esta imagen la quise poner porque es una relación anatómica súper importante. Es una vista en coronal, es una imagen en coronal en donde estamos viendo a la arteria basilar que da su rama cerebelosa superior y su rama cerebral posterior. Y en medio de estas dos ramas arteriales está el oculomotor. Entonces, cualquier aneurisma, cualquier patología que esté afectando estas ramas, pueden llegar a afectar también al oculomotor. También otra relación anatómica importante es el uncus. El uncus está aquí muy cerca del oculomotor, entonces cuando llegamos a ver la herniación uncal, también puede llegar a haber afectación de este nervio, este par craneal. Y bueno, pues el nervio troclear es el único nervio que sale posterior del tallo encefálico, por eso se llama patético. Su núcleo también está dentro del mesencéfalo, y si vemos, las fibras se dirigen y se decusan a nivel inferior de los colículos, ¿ok? Entonces, el origen aparente es inferior a los colículos en la región posterior del mesencéfalo, ¿ok? Que es este que vemos chiquitito aquí, está por detrás y se dirige hacia adelante. Y bueno, se decusan, entonces tenemos que tener consciente de que van y inervan el músculo oblicuo superior, extracurricular, pero del otro lado. La protuberancia, bueno, pues esta es la porción media del tronco encefálico, se ubica entre el mesencéfalo y el bulbo. También está compuesta de núcleos de sustancia gris, perdón. Y vamos a ver que de esta salen en el 5º al 8, ahorita lo vamos a ver. La dividimos en dos partes, una región ventral y una región más posterior, o tegmento dorsal, en donde el puente, va a formar parte del piso del cuarto ventrículo, ¿ok? Este triangulito que vemos aquí acostado es el cuarto ventrículo, y este es el piso que forma parte del puente, ¿okay? Y por delante del puente tenemos a la cisterna prepontina, que por aquí vamos a pasar, por aquí va a pasar la arteria basilar, ¿okay? Así está, quedamos aquí. Y bueno, vamos a ver el 5º par, que es el nervio trigémino. Este par es el más típico o el más obvio que vamos a ver en una resonancia magnética en fiesta para pares penales. Como tiene un núcleo motor y un sensitivo y van juntos, por eso está como más grueso, no es como decirlo, ¿sí? Y lo vemos hipointenso de este lado, ¿ok? Y el origen aparente es a nivel lateral del puente, y estas fibras salen juntas, tanto la sensitiva como la motora, ¿ok? Y se dirigen hacia el cabum trigémino, cabum de Meckel. ¿Okay? El otro es el abducens, ¿ok? Este núcleo también lo tiene la protuberancia, si vemos este es el abducens. También aquí adentro tenemos el núcleo del facial, que da la vuelta, los axones dan la vuelta en el abducens, ¿ok? Y bueno, este también sale por el surco bulbopontino, al igual que el facial, y este se dirige para inervar al músculo lateral, el recto lateral, ¿ok? Que lo vemos aquí a este lado. Muy bien, el nervio facial, está un poquito más como complejo de estudiar, ya que tiene 3 núcleos, tiene un motor, un sensitivo y un parasimpático. Sin embargo, los 3 núcleos salen de ahí de la protuberancia, ¿ok? También de la unión bulbopontina, y se dirigen hacia el conducto auditivo interno junto con el vestíbulo coclear. Es este anterior que vemos aquí, ¿ok? Y bueno, el vestíbulo coclear, como ya lo mencioné, tiene una dirección igual que el facial, desde el surco bulbopontino. Tiene una porción coclear, una vestibular, y el origen aparente pues también es igual que el facial, que se dirigen juntos. Y bueno, pues el bulbo raquídeo es la porción más inferior del tallo. Se conecta el puente por arriba y la médula espinal por debajo. Al bulbo se le estudian 2 pirámides, ¿ok? Que las pirámides prácticamente son los haces de las fibras corticoespinales que se originan en el giro precentral, ¿recuerdan? En la corteza. Entonces, prácticamente son fibras de sustancia blanca que se decusan más inferior, que es la famosa decusación de las pirámides, y lateral a las pirámides se le estudian unas olivas, que son unas prominencias, y entre las pirámides y las olivas tiene un surco, que es el preolivar, y entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior es el surco postolivar. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, los 3 nervios que salen
Del surco postolivar van a ser el glosofaringeo, el vago y el accesorio. Aquí vemos el glosofaringeo, que está posterior a la pica, ¿ok? Este es el vago y este es el accesorio, ¿ok? Que si se fijan, esto también es la pica, entonces van juntitos los tres. Y si recuerdan, los tres salen del bulbo y se dirigen hacia el agujero yugular, que es donde abandonan el tallo, ¿ok? Y bueno, pues por último tenemos al hipogloso. El nervio hipogloso, a comparación de los otros tres que salen del surco postolivar, este va a salir del surco preolivar, si se fijan es más anterior, ya que esta es la pirámide y esta es la oliva, entonces sale de aquí en medio. Se dirige hacia su propio conducto, que lo habíamos dicho, que los conductos hipoglosos están laterales al agujero magno, ¿ok? Y bueno, pues se dirige hacia anterior, ya que este nervio se encarga de la inervación de los músculos intrínsecos de la lengua, ¿ok? Entonces, este tenemos aquí. Y bueno, por último vamos a ver el cerebelo. Este está situado en la fosa craneal posterior, está cubierto, o bueno, más bien, su límite posterior es la tienda del cerebelo, que si recuerdan es un repliegue de la dura madre. Por delante del cerebelo tenemos al cuarto ventrículo. Por encima tenemos una cisterna importante que se le llama cuadrigeminal, ¿ok? Y bueno, pues el cerebelo se le estudia en dos hemisferios, que uno derecho y uno izquierdo. Están unidos por el vermis, que es esta porción que tenemos en la línea media. El vermis, el vermis también es una estructura súper importante que tiene múltiples núcleos, en donde hay múltiples sinapsis, que podríamos hablar mucho del cerebelo. Ahorita vamos a ver nada más como la anatomía general. Entonces, el vermis une los dos hemisferios, el cerebelo se compone del núcleo anterior, que es este rojo, de una porción posterior, que es la de verde, y en medio de estas dos porciones, anterior y posterior, tenemos a la región flóculo nodular, que es esta que tenemos azul, ¿ok? Y bueno, pues el cerebelo, si hacemos un corte en el cerebelo transversal, así es como se ve. Tiene sustancia blanca y núcleos de sustancia gris. Estos núcleos son el dentado, el emboliforme, el fastigio, ¿ok? Y bueno, pues el cerebelo prácticamente tiene forma de hojitas, que son las folias, que son estas como, que también se le conoce como árbol de la vida, ¿ok? Y es importante conocer que el cerebelo tiene múltiples sinapsis y muchas conexiones, tanto fibras intrínsecas, o sea, que se comunican ahí mismo en el cerebelo, con el vermis, un hemisferio y otro. Tiene fibras eferentes y tiene fibras aferentes, ¿ok? Que las fibras eferentes que salen hacen sinapsis justamente en estos núcleos grises que les mencionaba, ¿ok? Entonces, bueno. Y bueno, pues en general el cerebelo es el encargado del movimiento, recibe información de movimiento voluntario desde la corteza, tanto de los músculos, las articulaciones, el equilibrio, la visión, son bastantitas funciones que tiene, ¿ok? Y pues ya sería todo. Muy bonita clase. Bueno, quería preguntarle si hay R1 o algo de anatomía, pero está muy extensa la clase, pero bueno, va muy enfocada para R1 y R2, bueno, ya R3 y R4 tienen un poquito más de experiencia, pero no se asusten como R1, o sea, poco a poco van a ir viendo la anatomía, que toda una parte importante que van ingresando como R1 es hacer el cambio de estudiar Netter, de estudiar Lockhart, pero ahora verlo en imagen seccional. Son errores comunes las divisiones de los lóbulos, es muy común que el frontal lo teníamos como que localizado solamente en el polo y lo demás es parietal, y no, tenemos que ver de dónde va el surco enrolando, dónde es la parte precentral o la corteza motora primaria, la corteza sensitiva primaria, y todo esto lo van a ir aterrizando poco a poco con los casos, o sea, no se asusten. Cuando vean, van a irse familiarizando con los tubérculos mamilares, cuando veamos casos, por ejemplo, que vimos ahorita de esclerosis inicial, todos estos casos, cuando veamos hematomas, que es lo primero que van a tener en frente como R1, son como primeros residentes de primer año, los espacios epidural, subdural, el porqué de cómo las suturas, por qué el epidural se frena en los sitios de sutura, cómo el subdural se puede meter en los repliegues, o sea, es ejemplificarlo y aterrizarlo a cosas prácticas, toda esta parte anatómica. Ya posteriormente, pues ustedes van a ser encargados ahora sí de preguntarle cosas un poquito más clavadas, como las fibras de asociación, o ya cuando tengan encargados, pues estén a cargo de los subespecialistas que están en su especialidad de neuro, y les ayuden hasta a trabajar las tractografías, bueno, saber dónde está la C. Meyer, dónde está el arcuato,
y ir trabajando todo eso. O sea, esto es un proceso, ¿no? O sea, toda la anatomía ustedes cuando la llevan, en 100 meses aproximadamente. Entonces, resumir toda esta clase y todavía falta lo vascular, ¿verdad? No vemos nada de vascular, o sea, anatomía vascular arterial, venosa, etcétera. Entonces, váyanse poco a poco, o sea, viendo la anatomía superficial, conociendo los sucos principales, las estructuras principales, y poco a poco lo van a ir adaptando o lo van a ir poniendo en práctica con los casos clínicos cuando vayan rotando las diferentes estaciones, ¿verdad? Pero muy bonita clase, y vamos a estudiar, que no hay de otra. Y no se asuste, porque primero que se asusten es toda la anatomía, ¿no? Y primero, muy resumida, pero poco a poco la van a ir poniendo en práctica, que es lo importante, y ahí nos va a quedar un poquito más, ¿no? Cuando veamos también agujeros de cráneo, pues cuando vean que nos tocamos toda la base del cráneo, ahí se los van a tener que volver a reaprender cuando vean diseminaciones perineurales, donde están los agujeros, cuando veamos trombosis, van a volver a ver otra vez parte anatómica, cuando veamos tumores en el músculo posterior, ahí se van a aprender los agujeros del gusto, del magnético, cuando vemos un ependimoma. Entonces esto lo vamos a ir viendo poco a poco en la práctica y esto para consolidarlo, ¿verdad? Pero primero tienen que darle una buena leída revisada y hacer el switch, el cambio de ver estudio, ver Nether, a ver ahora imagen seccional y hacer el cambio y ver dónde está en el Nether y cómo se manifiesta nosotros en el estudio de tomografía o de resonancia magnética. Si es que puedes profundizar más y más y más y pues no, o sea, realmente ahorita, pues como dice el doctor, cuando se van familiarizando ahorita, digo, así como describe por ejemplo los usos, hay autores que describen muchos más usos y van separando los giros de diferente manera, hay diferentes nomenclaturas también. Entonces, aquí, por ejemplo, para lateral decimos giro lateral superior, medio, inferior, a veces se le llaman primera, segunda circunvolución, entonces, digo, a veces es difícil porque los quirúrgicos manejan también a veces otra terminología, entonces tienes que tratar de adaptarte, pero lo importante de esto es que entiendan o que les ayude a ver por qué suceden los hallazgos que vemos por imagen. Por ejemplo, lo que hablaba de las meninges, que por qué la dura madre epidural se forma con esa forma de balón, por qué un hematoma subdural no produce línea media, o sea, ese tipo de cosas que tratan de entender por qué es lo que pasa o cuál es la causa anatómica de que esos signos son lo que ustedes van a ver por imagen. Entonces,